Vamos a realizar una disección de ojo, pero primero démonos cuenta acerca de los anexos del ojo que podemos observar. En primer lugar observamos a los párpados. Aquí tenemos el párpado superior y parte del párpado inferior. También aquí van a estar inmiscuidos los músculos extrínsecos del ojo y además tenemos la glándula lagrimal. Lo que nos interesa identificar en el párpado superior y en el párpado inferior es el fondo de saco conjuntival. Aquí estamos observando la conjuntiva palpebral del párpado superior y aquí estamos observando lo que corresponde a la conjuntiva palpebral del párpado inferior. Además, claramente podemos observar lo que es la córnea y la esclerótica. La córnea es este disco convexo y completamente transparente, mientras que la esclerótica está representada, como pueden ver, por este color blanquecino. A través de la córnea nosotros podemos observar con un poco de dificultad lo que es el iris y la pupila. En primer lugar, vamos a realizar un primer corte a nivel de la esclerótica. Esto lo hacemos para identificar las estructuras internas del ojo y de este primer corte esperamos observar el humor acuoso, el humor vítreo, entre otras estructuras. Entonces realizamos el primer corte y recordemos que lo primero que vamos a cortar es la conjuntiva vulvar. Esta membrana que están observando corresponde a la conjuntiva vulvar. Como pueden ver, salió un poco de una especie de color, de un líquido de color negro. Este líquido de color negro es el humor acuoso. Este es un líquido completamente transparente y fluido, que se torna oscuro por un pigmento llamado melanina procedente del iris. Después de realizar este primer corte, lo que debemos seguir haciendo es un corte de forma paralela al limbo esclerocorneal, que recordemos es el que se encarga de marcar un límite entre la córnea y la esclera. Aquí podemos visualizar el humor acuoso. Bien, el líquido que acaba de salir es el humor acuoso y no debemos confundirlo con el siguiente, que corresponde al humor vítreo. Lo que estamos observando aquí es el humor vítreo, que tiene este aspecto o forma gelatinosa. Este humor vítreo se caracteriza por estar envuelto en la membrana hialoidea y tiene este aspecto gelatinoso, y además, si prestamos atención, hay un disco en el centro. Este disco lo que nosotros conocemos como cristalino o lente. Recordemos que el ojo en su capa externa está compuesta por la esclera, y lo que estamos observando en este momento vendría a ser la capa interna, es decir, está formada tanto por la coroides como por el cuerpo ciliar. Lo que estamos observando aquí, dejemos esto a un lado, lo que estamos observando aquí, lo que les estoy resaltando, corresponde al cuerpo ciliar. Y la capa interna va a estar formada por lo que corresponde a la retina. Muy bien.
Ahora vamos a identificar la córnea anterior, la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. Esta estructura corresponde, como les mencioné, al iris, y aquí esto vendría a ser la pupila. La pupila y el iris. En el iris también encontramos unas fibras, si pueden ver estas fibras. Lo que corresponden a un cuerpo, al cuerpo ciliar. Y contiene a lo que estas fibras van a contener lo que son los músculos ciliares y los procesos ciliares. Recordemos que los procesos ciliares van a ser los encargados de la producción del humor acuoso, que es este líquido negro que salió, pero debe ser transparente. Bien, como les mencioné, íbamos a hablar de la cámara anterior y la cámara posterior del ojo. Entre la córnea y el iris existe también humor acuoso, y estas estructuras son las que van a formar lo que es la cámara anterior del ojo. La cámara posterior del ojo está formada por el iris en su cara posterior y el cristalino, que lo tenemos aquí. Entonces, entre el iris y el cristalino existe también humor acuoso, y esta corresponde a la cámara posterior del ojo. A continuación, lo que podemos hacer es cortar de forma transversal la esclerótica o esclera. Esto lo hacemos para poder observar de mejor manera la retina, y debajo de esta siempre vamos a encontrar la coroides. Bien. La retina es esta membrana de aquí que se encuentra destruida, y la coroides se encuentra debajo de la retina. Recordemos que la retina es la membrana fotosensible del ojo, puesto que va a estar conteniendo a lo que son los conos y los bastones. Además que nosotros tenemos una retina pigmentaria y una retina neural. La coroides, por su parte, corresponde a una estructura ricamente vascularizada, es decir, va a proporcionar los nutrientes del ojo. Aquí lo que estamos observando es la retina, pero es una membrana que lamentablemente está destruida, y al final estamos encontrando lo que es la coroides. Si nosotros limpiamos un poco esto, lo que vamos a encontrar en esta parte última del ojo es el punto ciego. Aquí lo podemos observar, el punto ciego, y también lo que corresponde a la mácula lúcida. El punto ciego también es conocida como papila óptica o mancha ciega. Esto se debe a que es la zona de la retina de donde va a surgir el nervio óptico. Por lo tanto, si de aquí surge el nervio óptico, vamos a poder observarlo en esta parte de acá posterior, y justamente este es el nervio óptico. Y listo, esto sería todo con respecto a la disección del ojo. Otros aspectos importantes a mencionar son, por ejemplo, que el ojo y el nervio óptico forman el órgano de la visión. Además vamos a tener los anexos del ojo, por ejemplo vamos a tener los músculos extrínsecos del ojo, también vamos a tener lo que son las cejas, los párpados, las pestañas que forman los anexos del ojo. Entre los músculos extrínsecos del ojo nosotros podemos identificar al recto superior, al recto inferior, al oblicuo superior, al oblicuo inferior, el lateral externo y obviamente el mediano, que como dije se encargan de la movilidad del ojo.
Con respecto a la córnea tenemos que se llama así puesto que adopta un color, un aspecto córneo post-mortem. Como pueden ver, este color blanquecino es lo que nosotros conocemos como este color córneo y tiene aproximadamente unos 10.5 milímetros de alto y unos 11.5 milímetros de ancho. Histológicamente, la córnea está compuesta por 5 capas, las cuales son el epitelio anterior de la córnea, la lámina limitante anterior o también llamada la capa de Bowman. Tenemos la sustancia propia de la córnea, a la cual también se le denomina estroma, el estroma de la córnea. Tenemos la lámina limitante posterior, también llamada membrana de Segmet. Y tenemos finalmente el epitelio posterior, también conocido como el endotelio de la cámara anterior. En la imagen podemos observar lo que es el lente o también llamado cristalino. El lente o cristalino corresponde a un disco o cuerpo transparente biconvexo. Este cuerpo biconvexo va a estar localizado en lo que corresponde al cuerpo vítreo. Este cuerpo vítreo en su caso tiene una forma de gel. Por lo tanto, es un coloide que mantiene fijo el cristalino gracias a las fibras de la zónula de zinc que posee el cristalino. El cristalino cabe resaltar que está ubicada en la fosa hialoidea del cuerpo vítreo. Con respecto al iris, tenemos que tener en cuenta que tiene una forma de disco circular y está ubicado justo por delante del cristalino. Además, se encarga de separar la cámara posterior de la cámara anterior. Con respecto a la esclerótica, tenemos que recordar que esta es una membrana resistente que rodea alrededor de 5 de las 6 partes posteriores del globo ocular y está compuesta por tejido conectivo de colágeno denso. Además, se visualiza de color blanquecino. Por su parte, el limbo esclerocorneal es una zona de transición o también conocido como el límite entre la córnea y la esclera. Y va a formar parte de las dos estructuras, por lo tanto no se puede decir que es una parte del ojo como tal, puesto que pertenece tanto a la esclera como a la córnea. Con respecto a la retina, debemos recordar que esta está compuesta por 10 capas, que desde afuera hacia adentro son el epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores, tenemos la capa limitante externa, que se continúa con la capa nuclear externa, también llamado granulosa externa, tenemos una capa plexiforme externa, le sigue una capa nuclear interna, también llamado la granulosa interna, tenemos la capa plexiforme interna, tenemos la capa ganglionar, le sigue la capa de fibras nerviosas y finalmente tenemos la capa limitante interna, o también conocido como el epitelio pigmentario. Un dato importante a mencionar acerca de la coroides, como fue mencionado en la disección, es que está ricamente vascularizada y además que su ubicación es exactamente entre la esclerótica y la retina.